Una cosa que es innegable que está pasando en el mundo ahora, cada vez se aumenta más y más la maldad. Aún hablando con no creyentes, los choferes de Uber y Didi, y muchas veces comentan, "Ay, las cosas van tan mal. Pues yo tengo mucho más tiempo que ellos, viendo cómo han cambiado las cosas. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque en 2024 hubo un total de 30.057 homicidios. Porque está en aumento la inmoralidad. Porque hay cada vez más familias disfuncionales. Jesús lo profetizó en Mateo 24:12. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Esto también puede afectar a nosotros personalmente y como iglesia. Pues, si no tenemos cuidado, vamos a ser contagiados por lo que está pasando, el aumento de maldad. Necesitamos un avivamiento, un despertamiento en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Pero antes de podemos experimentar ese avivamiento que tanto necesitamos, necesitamos tener temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay avivamiento. La serpiente engañó a Eva. ¿Por qué? Vamos a ver. En Génesis 3, versículos 1 a 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo, porque Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Porque Eva no había comido de ese árbol. Tenía temor. Tenía temor que lo que Dios dijo que si coman de ese árbol, iba a morir. Y por eso, dice, no, no voy a hacerlo. Pero la serpiente dice, no es cierto. No es cierto, no van a morir. ¿Y qué pasó? Ella creó esa mentira de la serpiente. Ya no tenía ese temor de Dios. Creía que no había consecuencias de desobedecer a Dios. También es el mismo problema ahora. Hoy en día abunda el pecado porque no hay temor de Dios y las consecuencias de desobedecerle. Según el Salmo 55:19, nos dice por qué la gente no cambia de conducta o por qué nosotros no cambiamos de conducta. Dice, esa gente no cambia de conducta, no tiene temor de Dios. Fácil de entender, ¿no? En Mateo 10:38 nos dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, mas debemos temer a Dios. Dice, no temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temen más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Y a veces las personas, aún nosotros, pueden ser tentados a actuar de acuerdo o desacuerdo con Dios, pero de acuerdo con los enemigos de Dios o el mundo, porque tenemos temor de que van a pensar, que van a sentir, pero debemos tener primeramente temor a Dios. Eso nos va a ayudar a evitar de rechazar la tentación. En Romanos 5:10 habla de que como éramos antes. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, si usted que va escuchando ahora, no ha recibido a Jesucristo como Salvador, no se ha arrepentido, poner toda su fe nada más en Jesucristo, usted es enemigo de Dios. Y cuidado, ay de los enemigos de Dios.
Los que rechazan la salvación por la gracia y misericordia de Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. El texto dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Esa es la forma que ya no vamos a ser enemigos de Dios, sino amigos. Amigos de Dios. ¿Por qué? Había una guerra, nosotros contra Dios. ¿Y quién va a perder esa guerra? Dios no. Entonces, pero ya somos reconciliados cuando nos arrepentimos. Jesucristo, sálvame. Yo no puedo. Creo que por medio de tu muerte, Jesucristo, ya hay paz. Porque yo pongo mi fe en Jesús. Yo me pongo al lado de Jesús. Yo creo de corazón que Él hizo todo lo posible y todo lo que es necesario para que yo pueda estar limpio ante ti y ser tu hijo. Ahora, vamos a ver en Isaías capítulo 6 cómo llegó a tener temor Isaías y qué resultado en su vida. En versículos 1 al 8, Isaías 6 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían, escuchen esto, se decían el uno al otro, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, es Isaías hablando, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos avisan al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Por qué dijo ay de mí? Estoy muerto. Reconoció su pecado. Estaba en la presencia del Señor 3 veces santo. Y le llenó de temor. ¿Qué pasó? Después de que él confesó su pecado, dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, trae en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado el altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué había hecho? Reconoció su pecado, estaba arrepentido, tenía temor de Dios y por ver temor de Dios, él reconoció lo malo que él estaba. ¿Y qué hizo? Eh, ¿Qué pasó enseguida? Unos serafines tomó un brazo del altar. ¿Qué representa el altar? El lugar de sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús fue al altar, que en ese caso de él era la cruz del Calvario, para derramar su sangre, para perdonar los pecados. Es la base por la cual Isaías podía ser perdonado, porque Cristo había muerto, derramar su sangre, y la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Todavía no había muerto Jesús, era 700 años antes, pero Isaías tiene su fe. Como Dios había prometido después de que Eva pecó y Adán, Dios le dio la promesa que algún día, en Génesis 3:15, iba a nacer el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente de Satanás y librarnos de eso. Y él, Isaías, tenía su fe en la venida del Salvador. Ahora nosotros miramos para atrás y creemos en el Salvador que ya vino, derramó su sangre para que nosotros, al confesar nuestro pecado, nosotros también somos limpios. Bueno, pero vamos a seguir viendo lo que el texto dice eso. Dice, tu maldad ha sido borrada
y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Por qué después, Isaías, después de ver al rey, el Señor Todopoderoso, ah, gritó, ay de mí, que soy perdido? Porque dijo, tengo labios inmundos, impuros. Ahora, Dios necesita a alguien que habla por él. Necesita un profeta, alguien que va a llevar mensaje a la gente, pero no puede usar labios impuros. No, no puede. Y igual, nosotros, si realmente consideramos la gloria y la santidad de Dios, vamos a gritar, ay de mí, quizás es otro ay de mi vida, quizás es mis labios y muchas otras cosas, pero dice, ay de mí, Señor. ¿Y qué hace el Señor? Si estamos realmente confesando y abandonando el pecado, ¿qué va a hacer? Va a limpiarnos. Y luego se van a destapar los oídos, porque antes, el Señor estaba diciendo, aún antes, ¿quién veremos? ¿Quién hará por nosotros? Pero no lo pudo oír Isaías. ¿Por qué? Por el pecado. No podemos, Dios no puede tener comunión, comunicación nosotros cuando tenemos pecado en nuestra vida. Pero una vez que lo confesamos, lo dejamos, ¿qué pasa? Nos limpia de toda maldad y se destapan. Ahora Dios nos puede dar dirección. No, pedimos sabiduría y nos lo va a dar fácil porque podemos oírle. Pedimos sabiduría, pero seguimos pecando, pues no, vamos a ser sordos. No, hay que tener temor de Dios, reconocer su santidad. Y por eso él no solamente respondió, heme aquí, yo iré. ¿Por qué? Porque ya estaba bien con Dios. Ya tiene los labios limpios para poder hablar la palabra de Dios a otros. Y así puede ser también con nosotros. Antes de su visión del Señor, Isaías faltó su avivamiento, su despertar espiritual. Quizás era muy buen hombre, a mejor el mejor hombre en todo el país en ese tiempo, pero le faltó algo. Le faltaba un despertamiento, reconocer dónde estaba mal, arrepentirse, confesar su pecado. Y luego ya pudo ser avivado, ya pudo oír la voz de Dios. Ya, ¿por qué? Porque antes y siempre Dios, Isaías tenía temor de Dios. Si no hubiera tenido temor, bueno, ay, qué bonita visión, ¿no? Ay, qué espectacular, voy a compartir esto con mis amigos. No, tener temor de Dios. Hay que tener temor de Dios. Para experimentar el avivamiento tenemos primero tener temor de Dios. Isaías lo experimentó en su visión. En Isaías 57, versículo 15, habla de lo que nosotros debemos tomar en cuenta para poder temer de Dios. El texto dice, ¿por qué lo dice el excelso y sublime? El que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime. Mira, lo dice el excelso y sublime. El que vive para siempre, es eterno, Dios, cuyo nombre es santo. Dice, yo habito en un lugar santo y sublime. ¿Cómo es posible que nosotros podemos llegar al lugar donde está Él? Necesitamos también ser santos. Pero nota lo que el resto del versículo dice. Pero también, habito también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes, alentar el corazón de los quebrantados. O sea, los que tienen temor de Dios se humillan ante Él. Él está ahí para reanimar el espíritu de ellos, alentar su corazón quebrantado.
Ese lugar santo de Dios es alto, sublime, pero nosotros, Él también está con nosotros cuando estamos humildes, quebrantados de espíritu, cuando somos como Isaías. Isaías declara que el Señor habita en ese lugar alto, sublime, pero también cortito, humilde. Ahora, Isaías tuvo que humillarse y tener un corazón quebrantado para confesar su pecado. Así también nosotros necesitamos humillarnos, arrepentirnos y confesar nuestro pecado para ser avivados y alentados como Dios quiere hacer. En Hebreos 4:13 dice, os da otra razón, porque debemos tener temor de Dios. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Eso puede darnos seguridad o nos puede dar temor. Seguridad, porque cuando comamos, Él no nos abandona, Él sabe de lo que está pasando, Él no ignora. Pero por el otro lado, Él sabe todo lo que pasa, aun lo que pensamos. Dios sabe todo de nosotros. Ninguna cosa creada escapa de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Él toma video de todo, más que un video, ¿verdad? Más profundo todavía. El pasaje que sigue nos dice lo que debemos hacer por nuestras fallas y pecados. Hebreos 4, versículos 14 a 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquemos confiadamente a toda la gracia para recibir misericordia y a la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitemos. En nuestras debilidades tenemos un gran apoyo, Jesucristo. Él es nuestro gran sacerdote. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Y Él nos conoce, se compadece de nosotros, porque Él sabe que es tentado. Él fue tentado en todo. Yo he citado mucho, pero no en todo, pero Él sí en todo. Aún por Satanás mismo, el más experto de los tentadores, ¿no? Pero sin pecado. Y Él se compadece de nosotros. Él sabe cómo sufrir tentaciones. Ahora, Isaías vio el trono de Dios y tuvo mucho temor. ¿Por qué creen que nosotros podemos acercarnos al trono de Dios confiadamente? Porque tenemos a Jesús. Él está ahí, al lado derecho de su Padre, intercediendo por nosotros. Tenemos un amigo que nos ayuda. Ahora, hay dos cosas que recibimos cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios. No es el trono de juicio. Eso es para los que es un trono de gracia. Y dice en el versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir primero misericordia y luego hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ocupamos misericordia y gracia. Y nuestro Padre quiere darnos las dos cosas. ¿Por qué necesitamos recibir la misericordia antes de la gracia? Porque cuando Jesús reconoció, cuando Isaías reconoció que tenía los labios inmundos, por eso confesó su pecado, él recibió la misericordia de Dios. Antes que Dios nos pueda ayudar como Él quiere, primero necesitamos estar bien con Él. Y la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos castigo, condenación por nuestro pecado. Pero su misericordia nos perdona. Y luego nos da su gracia.
Pero en el Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no habría escuchado. Primero, vamos a Dios, venimos a Dios, confesar nuestros pecados, como hizo Isaías. Él, su misericordia, tomó la brasa del altar y la aplicó a los labios. Porque cuando confesamos los pecados, nota, ¿dónde fue limpiado Isaías? En los labios. Él específicamente confesó el pecado de su hogar. Y específicamente Dios lo perdonó. No vamos a pedir, oh, Dios, perdóname, yo he pecado. Es muy general. Eché mentiras o tuve malos pensamientos o hice el otro. Debemos ser específicos. Y Dios específicamente nos va a limpiar ahí. Por eso, ¿sabes? Si mi corazón hubiera abrigado, guardado pecado, no me va a escuchar. Pero ya cuando hemos confesado nuestros pecados, como hizo Isaías, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero de Juan 1:9. Y luego podemos recibir la gracia de Dios. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos castigo. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos, la ayuda de Él en momentos difíciles. La gracia que ocupamos en el momento cuando más la necesitemos. Ahora, Isaías, al ver la santidad de Dios, tuvo temor. Él gritó, ¡ay de mí! Porque estoy perdido. Al confesar su pecado, fue perdonado y su maldad borrada. Luego recibió la gracia, el poder divino para servir a Dios. O sea, fue avivado, tuvo un despertamiento espiritual. Ahora, ¿sabe por qué estamos diciendo que nosotros necesitamos eso? Ahora, viendo el ejemplo de Isaías, ¿qué debemos hacer nosotros para poder experimentar el avivamiento que ocupamos? Varias cosas. Primero, reconocer quién y cómo es Dios. Es un Dios exceso, sublime, que es 3 veces santo. Si no tenemos eso, si Él no hubiera reconocido la santidad de Dios, hubiera seguido igual con los labios impuros. Necesitamos enfocarnos en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Segundo, con temor confesar nuestro pecado, como hizo Isaías. Dice específicamente, Padre, he pecado y decir la cosa que he hecho. Siguiente cosa, recibiremos el perdón y la purificación por la misericordia de Dios, igual que Isaías cuando fue perdonado. Siguiente cosa, al estar limpios de pecado podemos ahora oír la voz del Señor, dirigiéndonos como Isaías. Ya podía oír al Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y luego, siguiente, seremos creyentes avivados para servir a Dios, como Isaías cuando él llegó a tener los labios limpios para proclamar el mensaje de Dios a su pueblo. ¿Qué ocupamos? Un despertamiento, un avivamiento. Isaías lo ocupó. Yo creo que fue buen creyente, puedes decir, probablemente el mejor creyente en todo Judá en su tiempo. ¿Pero qué le faltó? Un despertamiento espiritual, un avivamiento. Y a él, a considerar la santidad de Dios, reconoció, yo no estoy bien. Yo tengo los labios impuros. Y él recibió el perdón, su vida avivada, y llegó a ser un gran siervo del Señor. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere avivarnos personalmente, quiere avivar a nuestra iglesia, quiere despertarnos. Vivimos un mundo con la maldad, sí, en cada momento. Nosotros necesitamos ser luz y sal, pero necesitamos ser avivados primero. Padre, pedimos que podamos tomar en cuenta esto y realmente tener temor de ti. Reconocer que tú ves todo, entiendes todos nosotros, más que nosotros mismos nos entendemos. Y tú quieres tenernos misericordia que tuvo
con Isaías, avivar nuestras vidas, limpiar nuestras impurezas, para que podamos tener comunión como debe ser, escuchar tu voz y servirte con mucho amor, Padre. Obra en nosotros, avívanos, Padre. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén.